Listo. Habiendo iniciado la grabación, entonces estábamos contextualizando el hecho de que es el punto de quiebre, el tema de recitar la norma respecto a la interpretación. Y es que es preocupante ver que cuando llegamos a una empresa, el contador o, o en el mercado, uno observa cómo no hay un criterio profesional porque se recita la norma, se aprende la norma de memoria y creemos que eso es suficiente. Creemos que saber NIF es saber qué dice el párrafo de medición posterior. Y eso no es realmente el propósito de nosotros diferenciarnos en nuestro perfil profesional con normas internacionales de información financiera. Está lejos el propósito de lo que quizás usted esté haciendo actualmente si se identifica de conocer el párrafo. Porque conocer, lo vamos a ver más adelante, conocer es el antónimo de interpretar, es el antónimo de comprender. Conocer es simplemente leer el párrafo y tener claro qué pide la norma. Y si eventualmente alguien te pregunta, lo puedes tener claro. Pero ¿será que tienes la suficiente profundidad en el tema para aplicar este principio en cualquier escenario? Porque es allí donde uno se da cuenta que ya empieza a ese punto de quiebre a marcar un énfasis. A marcar un énfasis es que ya empezamos luego en ese piso que resbala, ¿no? En ese piso que resbala como que ya no me siento seguro, como que sé que dice la norma, pero no sé cómo aplicarlo, no logro interpretar su aplicación en este escenario, ¿bien? Y ese es el propósito que debemos perseguir en nuestro criterio profesional, porque es eso lo que nos va a hacer valer más, lo que nos va a dar mayores honorarios, ¿bien? Entonces, les voy a contar un poco de quién soy. Fabián Barón Sierra, soy profesor de diplomado en NIF en la Universidad Externado de Colombia. También soy profesor de diplomado en NIF en la Universidad Cooperativa de Colombia y en la Fundación Universitaria Compensar. Bien. He pasado por otras experiencias de capacitación, no solamente a nivel de universidad. Aquí quise traer como las universidades donde me distingo, pero mi experiencia de capacitación va más allá, va con todo el sector privado en empresas, donde he acompañado la implementación de normas aquí en Colombia, multinacionales, también como parte de mi trabajo en EY Colombia, antes Ernst Young, y en alianza con otras firmas medianas también, ¿bien? Donde he capacitado a Toyota, a Word, a Canal RCN, y un conjunto de empresas que me dan la experiencia para estar aquí hablándole con criterio, hablándole con suficiente seguridad porque sé dónde se equivocan los contadores porque tengo un recorrido que me permite hablar con seguridad de dónde tenemos que mejorar, porque conozco los dos campos, señores. Conozco el campo de la ejecución, porque he trabajado implementando, he trabajado asesorando, y conozco también el campo de la academia, donde a diferencia de la ejecución, en la ejecución eventualmente pues se cometen errores y para eso está el asesor, para que a manera de consultoría te pueda entonces ayudar. Pero en la academia es donde se confiesan los errores, es donde uno empieza a notar esto, a notar cómo es posible que recitemos la norma, para luego empezar entonces a discriminar un poco de por qué quizás no estamos ganando bien o por qué quizás no estamos teniendo el perfil que estamos apuntándole, ¿bien? Y es porque nos estamos quedando en lo básico, ¿bien? Y mientras que estemos en lo básico, pues no vamos a poder tener un trasfondo en nuestro perfil. También soy entrenador para el examen internacional en IFRS, de ACCA y de CAWE también, más de 50 profesionales certificados. Tenemos un programa completo para los dos exámenes, tanto de ICCA como de CAWE, en IFRS y en MIAS también, ¿de acuerdo? Nuestros programas se enfocan en que no solamente obtengamos la certificación por obtenerla, sino que realmente estemos aprendiendo de por medio algo que nos va a diferenciar, ¿bien? Y entonces ya teniendo claro a quién están ustedes escuchando, quién es el que tienen al frente, empecemos con el contexto de este tema. Empecemos con contextualizar hacia dónde vamos, ¿bien?
ya hablaba un poquito del punto de quiebre, ¿no? Hablaba un poquito de que es ese punto donde se diferencia el que está recitando del que brilla en su labor. Porque el que brilla en su labor tiene claro que la norma es solamente un principio, no es una regla. Y claro, allí notamos ya varias apreciaciones. Una de ellas es que cuando es un principio, tenemos que entonces interpretar su aplicación para cada escenario, porque si fuera una regla, ya inmerso estaría lo que debería aplicarse en cada escenario. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en ese principio, pues es donde se notan las grandes divergencias de criterio o juicio profesional, donde se nos devolvió, que esa es la gran bondad que tuvo IFRS en nuestro país y desde donde usted me está escuchando, quizás también en otro país, pues IFRS nos devuelve la bondad de diferenciarnos por un criterio profesional, porque estamos marcando un juicio que tenemos que defender siempre que esté conforme al principio. Bien, pero ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr ir más allá de recitar la norma? ¿Cómo lograr ir más allá de simplemente aprenderse el párrafo de la norma? Y no resbalar, y era lo que decíamos al inicio, no resbalar, no entrar en terrenos donde empecemos a resbalar porque solamente no sabemos la norma, pero no sabemos cómo aplica. ¿Bien? Y vamos a ver algunos casos puntuales de cómo con los principios que les traemos acá, nos damos cuenta que va más allá, efectivamente, de un simple texto, va más allá de 3 simples renglones de un principio contable. ¿Bien? Es un reto porque en Colombia, por ejemplo, no sé si pasa en su país, de donde me está escuchando, pero es un reto, ha sido un reto en Colombia porque eh, por cultura, la regla fiscal ha tenido una importancia tal que la contabilidad antes de IFRS en Colombia era una contabilidad fiscal. Y entonces cuando nos cambian el chip con la adopción de IFRS, de NIF, pues entonces vienen varias cosas. Y una de ellas es que nos ha costado entender que NIF no es una regla, porque antes aplicábamos una regla fiscal. Y entonces en la regla fiscal, la Dirección de Impuestos nos dice lo que podemos hacer y lo que no, de manera tácita, ¿bien? E incluso, pues, nos dice que tenemos que diseñar los impuestos en un punto de partida de las políticas contables, pero empieza luego de eso a establecer una regla. Quizás usted allí esté de acuerdo conmigo en que los artículos 28 y los artículos de deducción para obligados a llevar contabilidad, pues hace primero referencia a la política contable, pero luego empieza a colocar una regla de esto no es deducible o esto no es gravable en el periodo en que ocurra. Eso sí, allí no hay nada que interpretar. Allí es tácitamente lo que está diciendo la Dirección de Impuestos. Pero fíjese que a diferencia de las normas, el principio contable no hay una norma, no hay una norma de inventarios para el sector de manufactura. Tampoco hay una norma de inventarios para el sector construcción. Tampoco hay otra para el sector comercializador. Entonces, cuando cambian las variables en cada escenario donde usted empieza a resbalar. Pero ¿cómo asegurar que usted no resbale? Porque la norma hay una sola. Hay una sola y entonces uno se encuentra con los siguientes casos, donde como la norma no habla de que hay inventarios, en construcción para el caso de constructoras. Pues entonces, por ser inmuebles, puede ser una propiedad, planta y equipo, por ser inmuebles. Pero fíjese que no hay una norma que sea de sector construcción, pero la misma norma de inventarios le debería dar para que usted interprete que aunque no está dirigida la norma específicamente para sector construcción, allí usted debería aplicar su juicio profesional para entender que el sector construcción tiene un inventario con miras a una venta y que no por ser inmueble es una propiedad, planta y equipo, sino que es inventario. Pero entonces caemos en ese error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que lo que mencionamos un poco también en la introducción, y es que es muy diferente comprender a conocer, porque usted puede conocer el párrafo de la norma, usted puede conocer las normas internacionales de información financiera, usted puede conocer qué dice la NIC 16
sobre propiedad, planta y equipo en su medición posterior. Y usted lo puede tener clarísimo, que permite modelo de reevaluación o modelo de costo, o también NIF para pymes. Pero, ¿cómo aplicamos eso en algunos sectores muy especiales? Es donde usted ya se encuentra con un reto, ya es comprender su propósito. Si se comprende el propósito de la norma, usted está logrando interpretar, ¿de acuerdo? Porque es allí donde tendrá usted la suficiente profundidad para no resbalar en ese escenario, ¿bien? Es la única forma de que usted pueda en cualquier escenario sobresalir. Si usted solamente lee la norma con fines de aprendérsela, mejor no pierda el tiempo, porque ni siquiera los grandes expertos, que incluso se hacen expertos por sector, no en normas generales, no en NIF, sino por sector y por transacciones. Y ni siquiera los expertos se saben todas las normas. No se sabe párrafo a párrafo de todas las normas. Hemos aprendido que las normas comparten unos principios que no están detallados dentro de las mismas normas, pero es eso que NIF da por entendido. Es eso que NIF no te dice, pero que da por entendido. Y entonces, dentro de esa ciencia, la hermenéutica, que es la interpretación del principio, en este caso, estamos enfocados en hermenéutica contable, porque hay hermenéutica también jurídica en los abogados, hay hermenéutica bíblica también, muchos tipos de hermenéutica, ¿bien? Entonces, enfocados en nuestro sector, pues estamos hablando de que el centro es el principio. Y ese principio se comparte transversalmente en todas las normas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es donde nos vamos a detener, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos en tres principios, ¿de acuerdo? No sin antes revisar, yo sé que implícitamente he ido mencionando beneficios y algunos problemas de no tener una adecuada interpretación de la norma, pero no obviemos esos pros de lo que trae la interpretación. Y es que nos diferencia entre el grupo de colegas dentro de nuestra profesión. Nos diferencia porque no seremos el profesional que hablemos recitando un texto y que a la mínima variable no sabemos qué hacer. Ante la mínima variable ya no sabemos qué aplicar. Ante la mínima variable ya no somos expertos. Éramos expertos en la hoja de vida hasta que en la mínima variable cambió el escenario. ¿Bien? Y es allí donde tenemos que enfocarnos porque nos va a dar criterio y carácter. Eso nos da carácter, nos da reconocimiento. Y eso trae algo automático y es que tendremos mejores honorarios porque estaremos destacando entre nuestros colegas. Bien, fíjese usted que mirándolo un poco hacia una profesión hermanita, que es el derecho, ¿cuál es el abogado que uno podría reconocer en su labor? Y es ese abogado que uno en un estrado judicial, uno mira cómo se defiende en la interpretación jurídica y que por ello le está haciendo entonces notar al juez de por qué tiene la razón. Pero se sale de su literalidad del texto y empieza a conjugar una cantidad de cosas que es lo que hace que la contraparte empiece a tener una confianza dependiendo de cada escenario. Quise hacer ese símil para que usted se imagine, se proyecte donde usted debería estar. Usted debería estar en un punto muy similar en nuestro caso, y es en el punto donde usted tenga la capacidad de hablar con un gerente, con un empresario, y dicha capacidad le dé para que el empresario no subestime la aplicación del principio contable. Porque usualmente el empresario o un gerente va a tender a subestimar la aplicación del principio contable. ¿Y por qué pasa eso? Porque no entiende el efecto que tiene NIF en la toma de decisiones. Y entonces ya estamos hablando de cosas interesantes, ¿no? Estamos hablando de decisiones, estamos hablando del acompañamiento de la gerencia, y cuando empezamos a conjugar todas esas variables, que por eso les hacía el símil de cómo lo hace un abogado, pues cuando empezamos a conjugar esas variables tenemos carácter, porque tenemos claro el propósito. Pero si no sabemos cómo conjugar esas variables con lo que comparten, que son los principios de interpretación, pues no vamos a poder tener carácter. Ante la mínima piedrita vamos a resbalar. ¿Bien? ¿Cuáles son los problemas? Por otro lado, pues
todo lo contrario a lo que ya estábamos hablando, ¿no? Vamos a tener una falta de criterio, no vamos a ofrecer un servicio con un valor profesional, excepto por el servicio que sabemos que nuestra profesión ofrece dentro de un estándar, que puede ser servicios en preparación de impuestos, que al ser una regla, usted no tiene cómo eventualmente diferenciarse, excepto por ramas dentro de esa regla que dan lugar a que, claro, usted se pueda diferenciar porque también hay hermenéutica tributaria, también hay interpretación tributaria, pero eh, fíjese usted que para llegar a ese punto, usted necesita también, en ese contexto, salirse del texto. Entonces, por todos lados usted se va a encontrar con que usted debe ser un interpretador. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el colegio, que mi padre me decía, usted se diferenciará por cómo interprete y ponga en práctica todo lo que está aprendiendo. Entré a la universidad y me seguía diciendo lo mismo, usted se va a diferenciar por cómo interprete y ponga en práctica todo lo que está aprendiendo. Porque él es matemático y yo hoy entiendo por qué me lo decía, y es que muchas veces se dice, ¿y para qué vemos tantas cosas de matemáticas? Esas cosas que hoy ni siquiera sé para qué las aprendí. En la forma como usted interprete y ponga en práctica lo que ha aprendido es cómo se va a diferenciar. Esas cosas que hoy quizás usted diga que no pone en práctica, algo sí tuvieron que ver en la forma como usted hoy interpreta los hechos de la vida, ¿bien? Los hechos con una lógica. Entonces le hago ese símil para que usted lo traiga acá, a su contexto contable, e identifique las razones por las cuales no está teniendo ese perfil al cual está logrando llegar, porque quizás no está teniendo un mejor honorario, un mejor salario, y es porque quizás usted está faltando una aplicación en eso, y es que no estamos logrando poner en aplicación el propósito de la norma, ¿de acuerdo? Y ese es el fundamento sobre el cual pues estamos hoy reunidos. Vamos a ver los 3 primeros principios de estos 7 que hemos en la Academia BEA Consultores identificado. Vamos a ver el principio del contexto contable. Vamos a ver el principio de la comparación dentro del elemento del estado financiero. También vamos a ver el principio del significado contable literal. Bien. Otros 4 principios que tenemos allí son el principio del elemento del estado financiero, el principio de la unidad alrededor de las decisiones que esperan ir, el principio de la relevancia y representación fiel y el principio de la experiencia. Vamos a detenernos en los 3 primeros, ¿de acuerdo? Y empecemos con el del contexto contable. ¿A qué se refiere el principio del contexto contable? Nos estamos refiriendo con esto a que estudiemos una norma, tengamos en cuenta el marco conceptual. Y yo sé que esto puede sonar obvio, y digo que puede sonar obvio porque mucho se nos ha hablado de las normas. Se nos ha hablado de las normas, del marco conceptual, de los conceptos y principios generales, pero no somos tan conscientes de eso realmente. Y traigo algunos casos muy puntuales, como se los decía al inicio, algunos casos muy puntuales para que identifiquemos por qué no estamos siendo conscientes de eso. Por ejemplo, me gustaría que por chat me fueran diciendo, ustedes son conscientes de por qué la norma prohíbe la capitalización o el reconocimiento de activos que son probables versus si permite el reconocimiento de pasivos que son probables. Y un contexto rápido para que me vayan allí diciendo por chat. La norma de contingencias no le permite reconocer un activo probable cuando usted, por ejemplo, tiene un proceso judicial y considera eso como probable. No se lo permite reconocer, pero vaya y lo demanden. Ah, ahí sí, y si se considera probable, ahí sí reconozca el pasivo. ¿Será que tenemos claro por qué en el primer caso no y en el segundo sí? Porque parece usted en un escenario con un gerente donde puede encontrar esto y le va a decir, pero si el marco conceptual dice que los activos son todos los cuales tengo una probabilidad de obtener beneficios económicos futuros, esa definición está más en el marco conceptual de pymes que el de plenas, la definición en plenas cambió desde el año 2018,
pero ubíquese usted en un contexto de pymes, una pequeña y mediana empresa. Pero luego se encuentra con que usted le dice que no, que la sección o la norma dice que al ser probable no se puede reconocer. ¿Será que usted tiene claro por qué? ¿O es solamente porque la norma lo dice? ¿Usted está siendo consciente por qué? Porque es que si usted es consciente del por qué, usted ha logrado entender el propósito del principio contable. Y entonces no se quedará en el, no, es porque la norma lo dice. Y ya, ¿será que usted se está diferenciando con esa respuesta? ¿Será que usted está marcando un criterio con esa respuesta? Déjenme saber por el chat, como les decía, me van contando si somos conscientes de por qué esto sucede, ¿de acuerdo? Yo los voy leyendo en el chat para que vayamos interiorizando un poco lo que estamos aprendiendo en la clase, ¿de acuerdo? No tenemos ningún comentario, estoy viendo por acá, eh, estoy viendo todos los que se nos han unido a la clase. Bueno, Walker nos dice, y de eso se trata, que seamos honestos, porque estamos, por eso les decía, conozco el campo de ejecución y conozco el campo de la academia. Y en el campo de la academia es donde están las confesiones, y no está mal, por eso es el campo de la academia, donde uno está para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, no pasa nada, Walker está muy bien que seamos honestos. Walker dice, no lo tengo claro. Y así como Walker, hay muchos más que quizás afuera están simplemente pues respondiendo eso, respondiendo es porque la norma lo dice, no podemos hacer nada. Y realmente no es así. Realmente hay un propósito de por medio, ¿bien? Y Andrés nos dice, la interpretación es la prueba de conocimiento de la norma. Me gusta esa definición, me gusta, hay muchas definiciones, Andrés, no podríamos encasillar la definición de interpretación en algo puntual, pero me gusta esa definición. Me gustaría que todos siguiéramos aportando allí, con Walker también y con Andrés. Recuerden, estamos analizando por qué para los activos probables en contingencias no se permite el reconocimiento, mientras que en pasivos en contingencias que son probables sí se requiere el reconocimiento. ¿Bien? No sé si el único es Walker, hay 35 personas conectadas, 36 conmigo. Me gustaría ir conociendo sus apreciaciones porque es sobre eso que estamos trabajando, porque quiero dejarles un mensaje, pero no puedo dejar un mensaje si ustedes eh, eh, no me van acompañando en el análisis. ¿Bien? Andrés ha dicho algo muy clave. Andrés ha dicho, en activos no se reconoce por prudencia. Y eso está muy bien, Andrés, así es. Fíjese que voy antes de complementar un poco la respuesta de Andrés, voy a leer la literalidad de la norma. Juan dijo, yo me guío por lo que dice la norma. Sí, Juan, pero ahí no está el diferencial, Juan. No te puedes guiar solamente con lo que dice la norma, tienes que entender el propósito de lo que dice la norma. Eso es otro escenario que va más allá, es trascender en la norma. Si solamente vamos a responder en nuestra labor con lo que dice la norma, vamos a entender que NIF es una regla entonces. Y es lo que les decía, va a pasar que el gerente va a querer reconocer ese derecho y usted le va a decir que no porque la norma lo dice, pero no va a haber un claro fundamento de por medio que es lo que está esperando quien toma la decisión, ¿bien? Entonces, vamos a revisar esa literalidad. Vea, en activos contingentes dice, una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Ahí está la regla. Luego dice que el párrafo 21, esto es pymes, en plenas no hay diferencia realmente. La NIC 37 dice tal cual algo muy similar. Dice que se requiere que se revele información sobre el activo contingente. Bien. Que cuando sea probable la entrada de beneficios a la entidad, pues tiene que revelarse. Sin embargo, que cuando sea cierto, ahí sí se reconocerá. Bien. Sin embargo, en pasivos, fíjese que dice algo totalmente contrario. Dice, cuando sea probable, se reconocerá una provisión cuando sea probable. Es el literal B. Hay otros requisitos allí, pero puntualmente enfoquémonos en el B. Dice que se reconocerá la provisión, el pasivo, cuando sea probable. ¿Por qué sucede esto? Aquí complementando la respuesta de Andrés. Porque usted debe cuidarse
la norma se lo está diciendo dentro del marco, dentro del contexto contable, le está diciendo cuídese de que los activos y los ingresos estén expresados en exceso. Eso es lo que llamaríamos una sobreestimación, ¿bien? Y en los pasivos, cuídese, pasivos y gastos, cuídese de que no se expresen en defecto, o sea, que no estén subestimados, ¿bien? Y está muy bien, Andrés, la respuesta. Está muy bien de que hayamos identificado que es por prudencia, pero eh, analicemos un poco más allá. Y es que muy bonito el concepto de la prudencia, pero el gerente necesita tener claro lo siguiente, y es que hoy encontramos esta contingencia que es a favor de nosotros como probable, pero todavía no es cierta. Si fuera cierta, la norma no tiene ningún problema. Ya es cierto, ya el juez falló sobre eso. Pero mientras que no sea cierto, mientras que no esté el fallo del juez, cualquier cosa puede pasar, señores. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si entonces reconocemos ese derecho, esa cuenta por cobrar por la demanda que pusimos, que se dice que es probable que ganemos? Y eso lleva consigo un ingreso, que es la contrapartida allí del derecho, es un ingreso en nuestro estado de resultados, para luego, cuando el juez falle en contra, no falló a favor de nosotros, tener que decirle al accionista, y más si es en un periodo distinto, tener que decirle al accionista, oiga, le voy a reversar, le voy a reversar esa cuenta por cobrar, de manera que hoy tenemos un gasto por un mes, porque en el año anterior hemos reconocido un ingreso que nunca fue cierto. Entonces, hoy vemos un castigo de esa cuenta por cobrar. Realmente esto va más allá de un simple concepto de prudencia. Va más allá porque fíjese cómo estamos alterando decisiones. Estamos alterando decisiones porque en su momento usted distribuyó utilidades, bueno, usted no, el gerente tomó la decisión en asamblea de que se presentó un proyecto de distribución de utilidades y fue aprobado en asamblea donde estaba ese ingreso. Y en teoría, si hubo buen flujo de caja, eso ya se pagó. Esa plata ya salió, si es que hubo buen flujo de caja y ya se pagó ese dividendo. Para luego decirle al accionista, le voy a detraer de las utilidades de este año eso que le pagué de más el año pasado. ¿Con qué cara vamos a poder nosotros sostener ese tratamiento? Fuimos imprudentes, ¿bien? Pero se trata de darle un trasfondo al asunto. Fíjese que no nos quedamos, Andrés, con que es por prudencia. Desnudamos el concepto, le quitamos cualquier arandela que hubiese podido haber allí entre todas esas 10 líneas que expone el marco conceptual, ¿bien? Y es allí donde entonces empezamos a marcar un criterio. Porque ahí sí el gerente se va a preocupar. Claro, no podemos hacerlo. Estoy de acuerdo con usted, ¿bien? Pero eso se distancia muchísimo de simplemente decirle, es porque la norma lo dice, ¿de acuerdo? Y así hay muchos casos más, ¿de acuerdo? Vamos a ver otros puntuales de cada principio. No va a ser este el único. Bien, Giovanni nos decía por allí, bueno, Walker antes nos preguntaba que algunas personas preguntan cómo estudiar las NIF. Eso va dentro de esto mismo que estamos hablando, Walker. Definitivamente no podemos empezar a estudiar las normas sin tener claro que hay unos principios de interpretación que se comparten entre las normas. Bien. Y sobre ese contexto, entonces sí empecemos luego a estudiar las normas. Tenemos que entender entonces cuáles son los principios de interpretación. El primero lo estamos viendo, el principio del contexto contable. Que si hay algún material afuera de este tema, cualquier no. Es algo que por experiencia hemos llegado a la conclusión de que existen estos principios de interpretación contable. Usted no los va a encontrar afuera, Walker. Por eso la clase en el asunto, el correo, a quien le llegó el correo de invitación, decía 3 principios secretos, incluso en algún correo dije muy secretos, para entender NIF, ¿bien? Porque esto no está en el mercado. En la verdad que le estamos entregando información, hoy usted va a salir con información que afuera nadie más ha escuchado, ¿bien? Y estamos seguros porque lo hemos buscado. Lo hemos buscado, hemos investigado sobre principios de interpretación contable y no está esto en el mercado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entendiendo que nos dimos cuenta que lo que nos ha diferenciado, lo que ha diferenciado a Fabián Barón en el mercado es su interpretación.
cuando doy un criterio y viene el reconocimiento. Y producto de reconocimiento viene un mejor honorario, una mejor posición, un mejor escalamiento en mi perfil, ¿bien? Entonces empecé a analizar qué es lo que ha permitido eso. Y me di cuenta que han sido cosas inmersas dentro de ese discurso de interpretación, ¿bien? Y lo que hice fue entonces empezar a puntualizar qué es lo que ha permitido eso. Oiga, que cada que me enfrento con un caso, yo voy y miro el contexto. Luego voy y miro la comparación dentro del elemento del estado financiero, comparo con otros principios contables dentro del mismo tratamiento del elemento del estado financiero, que ya lo vamos a ver. Oiga, también lo que hago es ver el significado contable literal. Y entonces cuando veo eso, llego a una conclusión, pero es por experiencia que hemos llegado a puntualizar estos 7 principios. Bien, entonces afuera no está este material. Ustedes son muy afortunados de hoy sacar un espacio a las 7 de la noche para aprender esto. Bien, nos dice Giovanni, bueno, que es nuevo y que no tiene conocimiento en NIF. A buena hora, Giovanni, que esté acá para entender este tema. Bien. Dice Julia que desde una parte financiera, si no lo reconozco en el pasivo, puedo quebrar la empresa, pero si no reconozco en activo, no sería tan peligroso. Me gusta esa apreciación, Julia, me gusta esa apreciación, porque por eso es que se requiere el reconocimiento del pasivo, Julia, porque imagínese, ya colocamos el ejemplo del activo, el reconocerlo cuando no estaría bien. Ahora miremos el reconocimiento del pasivo. Yo sé que Julia lo mira desde el punto de vista de reconocerlo, reconocerlo, sí, y el efecto, ¿no? Y es, oiga, puede ser un gasto inmenso y me puede quebrar, ¿sí? Pero miremoslo desde el otro punto de vista, Julia, ¿qué pasa si no lo reconozco? Aparentemente la empresa está bien, aparentemente estamos bien, hay unos buenos indicadores, y no reconocí el pasivo entendiendo que no era probable, cuando pudo haber sido probable, incluso el abogado pudo haber dejado su conclusión de que era probable la pérdida. Conclusión, el otro año llega la multa, bueno, fallaron en contra de la empresa ese proceso le desencadena a la empresa hasta la misma quiebra, como lo está diciendo Juliet, solamente que yo lo estoy analizando desde otra óptica. Fíjese todo el análisis que hago a la transacción para poder colocar al gerente en un punto donde lo estoy preocupando. No me estás preocupando a mí de por qué no hacerlo. Yo lo estoy preocupando para que nos acoplemos al mejor análisis del principio. Entonces, fíjese que el otro año llega la sanción, el fallo del proceso, el litigio y desencadena la quiebra. ¿Qué va a decir los accionistas? ¿Y esto desde cuándo viene? Fabián va a decir, voy a colocar mi nombre para no colocar el de ustedes allí. Fabián va a decir, esto viene desde marzo del año pasado. Y en los estados financieros de diciembre, que se presentaron en marzo de este año, el litigio salió en mayo, ¿por qué no me lo informaron? Vea lo que trajo, o sea, no tenemos ni cómo pagarla. Nos está quebrando este litigio. Fíjese usted el carácter, el efecto de la imprudencia de no haber reconocido ese pasivo. Por eso es que en el pasivo la norma sí se lo requiere, ¿bien? Pero en el punto donde debe estar reconocido, y es en el punto donde es probable, ¿bien? Listo, voy a ir leyéndolos poco a poco, no dejen de participar, ahí he ido leyéndolos a cada uno, ¿bien? Vamos con el segundo, principio de la comparación dentro del elemento del estado financiero. ¿Qué es el elemento del estado financiero? Recordemos que los estados financieros tienen 5 elementos, ¿bien? Primer elemento, el activo. Segundo elemento, el pasivo. Tercer elemento, el patrimonio. Cuarto elemento, los ingresos. Quinto elemento, los costos y gastos. ¿Bien? Son 5 elementos que tienen los estados financieros. ¿A qué nos referimos? ¿A qué me refiero cuando digo que el principio de la comparación dentro del elemento del estado financiero? Me refiero que al estudiar una norma, compararla con otra para lograr un significado conforme a su naturaleza. Entonces viene una pregunta clave acá, algunos lo tendrán claro, otros no tanto, porque yo sigo viendo muchísimo en el mercado esta confusión. Y tenemos clara la diferencia entre depreciación y deterioro, porque cuando surge este análisis que el gerente dice, ¿y para qué aplicar deterioro?
y usted ni lo entiende porque también además no entendemos la diferencia con depreciación. Entonces, ¿cómo ayuda el principio de la comparación dentro del elemento a este análisis? Primero, me gustaría que siguieran participando en este caso puntual, que me dejen saber qué entendemos por la diferencia entre depreciación y deterioro. ¿Bien? Y mientras van participando, tengo que decir que, bueno, Olga nos dice que se estarían dando utilidades inapropiadas, lo acabamos de decir, Olga, en ese análisis, muy bien. Y reparten una utilidad que no es debida, así es. Luego Nubia nos preguntaba, Fabián, ¿usted cómo arrancó para tener esta vasta experiencia y dominar el SNIF? ¿Cómo estudiarla? ¿Es desglosar párrafo por párrafo de cualquier NIF? Lo he ido mencionando, Nubia. He tratado de colocarles acá en 7 puntos, hoy revisando 3, la conclusión de toda mi vasta experiencia, como la menciona Nubia. La formalización de mi experiencia, y es que podríamos darle ese término, ¿de acuerdo? Si me tuviera que decir, Fabián, producto de su experiencia, ¿usted qué recomienda para entender las NIF? Yo le doy estos 7 principios. Aplique estos 7 principios en el entendimiento de las normas. Y estoy seguro que va a tener una mejor comprensión. ¿Bien? Eso es. Bueno, Nubia, muy válida la sinceridad cuando dice que realmente está perdida y que quiere aprender. Muy bien. Nadie nos ha contado qué entendemos por la diferencia entre depreciación y deterioro. Estamos los mismos 35, entonces me gustaría leerlos porque es esta la dinámica que manejo en las clases, ¿bien? Y cuando son nuevos quizás quizás nos están recién conociendo, puede ser un poco como presionante que aquí pues les esté requiriendo bastante una participación, pero creo que este es el enfoque que siempre debería manejar la academia. Trabajar desde la problemática de cada uno, porque está muy bien la teoría, está muy bien desde acá dar información, pero cuando se conecta la información que desde aquí sale y se conecta con la que de allá viene, se logra el objetivo de la academia. Y es entonces dejar un mensaje de aplicación, no un mensaje retórico, ¿bien? Entonces por eso yo les requiero bastante, oiga, participemos, está el chat para participar, ¿de acuerdo? Listo, entonces Giovanni dice, la depreciación es como el bien va perdiendo valor en el tiempo, versus deterioro es el desgaste del bien por el uso. Y ya lo miramos, Giovanni, ya lo miramos, vamos a ver qué dicen los demás. Dice Nubia, el deterioro es el desgaste del activo. Bueno, Giovanni nos confesó que no sabe si está bien, pero válido que nos atrevamos a opinar algo. Luego dice Olga que la depreciación es cuando reconozco un desgaste del bien y el deterioro en cuando el bien sufre un daño y pierde su valor. Yo haría un mix entre lo que dijo Giovanni y Olga, y ahorita les voy a dejar saber ese mix, a ver cómo nos queda. Nubia dice que la depreciación es para saber la vida útil, sí, depreciamos y conocemos la vida útil, ¿bien? Andrés nos complementa diciendo que la depreciación es el control del desgaste de un activo y el deterioro de valor de un activo producido por aspectos no controlados. También hay aspectos controlados, Andrés, porque hay indicadores externos e internos, y lo interno lo controla, ¿bien? Luego dice Isaac que la depreciación es como el bien pierde el valor de su uso calculado y deterioro son daños del activo por malos manejos o descuidos. Aquí Isaac complementó a Andrés. Isaac dijo cosas internas que son controlables, mientras que Andrés decía cosas externas, ¿bien? Deterioro es el desgaste de nuestros bienes, dice Andrea. Gracias, Andrea. Paula dice, la depreciación es el reconocimiento del desgaste del bien y deterioro es cuando el valor en libros es mayor al valor recuperable. Está muy bien, Paola, está muy bien la definición técnica, pero fíjate que ahí estás recitando la norma, ¿bien? Lo que yo persigo es que podamos trascender en eso, que no nos quedemos con, porque fíjate, si tú le dices esto al gerente, va a quedar un poco perdido. Eventualmente puede que lo conozca, pero el gerente promedio no va a entender lo que es el valor en uso o el valor razonable, que es lo que sería el importe recuperable dependiendo de la naturaleza del activo, ¿bien? Entonces, está muy bien, pero es la norma, básicamente, ¿bien?
Luego dice Walker que la depreciación es el desgaste natural por el uso. Sí, me gusta esa apreciación. Y terminamos con esta de Walker. Dice, deterioro de la pérdida de valor, por ejemplo, por temas comerciales. También, temas externos, está diciendo allí Walker. Oiga, ¿cómo concluimos por la diferencia real entonces entre depreciación y deterioro? Los voy a invitar a que hagamos un viaje por los párrafos de la norma que he traído aquí, lo que dice pymes, pero no hay diferencia en respecto a lo que dice plenas, por lo menos en lo que es acá de inventarios y de los otros activos. En lo que es cuentas por cobrar sí habrá una diferencia, pero el propósito es el mismo. Fíjense lo importante de interpretar, que la diferencia es técnica, pero el propósito es el mismo. ¿Por qué lo estoy entendiendo así? Porque conozco el propósito de la norma independientemente de si es plena o es pyme. Leamos la literalidad. Este párrafo que está acá es de pymes para cuentas por cobrar. ¿Bien? Y dice, para un activo financiero medido al costo menos el deterioro del valor, de acuerdo con los apartados tales, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la entidad recibiría por el activo si se vendiese. Ojo a esto, está comparando, y Paola lo decía tal vez un poco también allí, el tema técnico. Dice, el deterioro es la diferencia entre lo que usted tiene en libros versus lo que recibiría por recuperar ese activo. Bien, en este caso esa cartera. Cuando digo que la diferencia con plenas es técnica, es porque aquí este deterioro va por pérdida incurrida, mientras que en plenas va por pérdida esperada. Un tema técnico que luego será tema de otra clase, ¿bien? Pero el propósito en plenas es lo mismo. Es lo mismo, es calcular la diferencia entre lo que tengo en libros de la cuenta por cobrar versus lo que yo puedo recuperar, así sea que lo esté calculando por pérdida esperada o acá por pérdida incurrida. Eso ya es técnico, ¿bien? Entonces, acá, primera conclusión, el deterioro corresponde a ese exceso entre el importe en libros y lo que se recibiría por recuperar ese activo. Ahora veamos inventarios. ¿Qué dice inventarios? Dice que si una partida, no voy a leer todos los párrafos para no ser como tan lector, pero dice que cada línea, perdón, no todos los párrafos, sino cada línea, que la entidad evaluará en cada fecha sobre lo que se informa si ha habido un deterioro en inventario. Y que esa reducción afectará el importe en libros a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. ¿Bien? Y que esa diferencia entre el importe en libros y el precio de venta menos los costos de terminación y venta corresponde al deterioro y que se reconoce el resultado. ¿Qué está compartiendo este párrafo con el anterior? Fíjese usted que estamos en el principio de la comparación dentro del elemento del estado financiero. Estos dos párrafos son de diferentes tipos de activos. El uno de cuentas por cobrar, el otro de inventarios. Pero comparten algo. Están escritos de manera diferente, pero comparten algo. Cuando usted los compara, comparten algo. ¿Qué están compartiendo? Están compartiendo que en los dos, el importe en libros se va a comparar contra lo recuperable. Solamente que en el caso de las cuentas por cobrar, recuperable se llama pues lo que recibiría por el recaudo o por la venta de esa cartera, porque es como se llamaría lo recuperable en esa naturaleza del activo. Pero en el inventario, usted no puede hablar en esos mismos términos, porque el inventario se vende, el inventario está para la venta. Entonces usted habla en el inventario de que el importe recuperable es el precio de venta, ¿de acuerdo? Menos cualquier tipo de costo que le lleve a incurrir para poder realizar esa venta, ¿bien? Eso es otro tipo allí, y es que si el objetivo es identificar el exceso respecto a lo que yo puedo recuperar en el mercado, pues entonces yo no puedo decir que yo voy a recuperar del mercado el valor de inventarios en el precio de venta bruto, cuando yo sé que al mismo mercado yo eventualmente, depende del tipo de inventario que venda la empresa, yo le debo pagar algo para poder vender ese inventario. Es decir, yo del mercado, imagínense el mercado aquí en esta mano como la tengo, usted me está viendo ahí quizás, esa es una bolita acá donde está el mercado. El mercado le da a usted un precio de venta, le paga por ese inventario, pero usted también le da al mercado
algunos importes, algunos gastos, algunos costos. Por ejemplo, en el caso de las inmobiliarias reciben el valor de venta de las casas, si se venden casas, pero además también le dan al mercado una comisión a los agentes inmobiliarios. Entonces el mercado contiene todo, no solamente el cliente, contiene también esos intermediarios, esos agentes, ¿bien? Entonces cuando decimos importe recuperable es respecto al mercado, todo lo que involucra el mercado, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de la cuenta por cobrar, pues el importe recuperable será neto de cualquier comisión de factoring. ¿Qué es factoring? Pues la comisión que le va a cobrar la empresa de factoring por comprarle esa cartera para que ella sí la pueda cobrar por el importe nominal de cara al cliente. Pero necesita usted, pues, pagarle menos para ganarse el diferencial, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que están compartiendo esa apreciación. Ahora bien, vamos para la apreciación de los otros tipos de activos, donde dice que una entidad evaluará en cada fecha de presentación si existe algún indicio de deterioro. Y que si existe ese indicio de deterioro, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Vea, vuelve a hablar del importe recuperable. Entonces, cuando reunimos, cuando comparamos los tres principios contables, nos damos cuenta que comparten el tema del exceso respecto al importe recuperable. Y allí entonces automáticamente tendremos que ya empezar a deslumbrar un poco la diferencia con depreciación, porque vea que cuando hablamos de importe recuperable, en ningún momento estamos hablando de uso. Estamos hablando del mercado, lo que el mercado me va a dar por ese activo. O sea que, ¿cuál entonces es la diferencia entre depreciación y deterioro? Que la depreciación es por el desgaste vía uso. Deterioro es por la reducción en la percepción de mercado de ese activo. Y producto de eso, pues el mercado me va a dar menos de lo que yo tengo en libros, ¿de acuerdo? El uno tiene una percepción interna, el otro una percepción externa. Depreciación, percepción interna. Deterioro, percepción externa. Mercado. Depreciación, uso. Deterioro, mercado. ¿De dónde sacamos la diferencia? ¿Cómo nos quedó tan clara? Porque logramos comparar dentro del mismo elemento del estado financiero, porque aplica lo mismo para todos los activos. Yo siempre explico en mis clases lo siguiente. Usted entienda una sola definición de deterioro, que ya luego, conforme a la naturaleza del activo, usted la va a poder replicar. Simplemente usted entienda que el deterioro es el exceso entre su importe en libros y lo que el mercado le va a dar. Y eso, dependiendo del tipo de activo, pues tendrá una apreciación distinta. En el caso, usted no puede hablar para los activos fijos que el importe recuperable es el precio de venta, porque no están para la venta. Los que están para la venta son los inventarios. Entonces, ¿dónde el importe recuperable es el precio de venta? En los inventarios. O sea que en la propiedad, planta y equipo, ¿cuál será el importe recuperable? Puede ser entonces una evaluación del activo. Una evaluación del activo como cuando usted evalúa una empresa. ¿Cuánto le daría al mercado por esa empresa? Lo mismo con un activo y eso se llama valor en uso. Entonces ya empiezan fíjense que en esa línea, por eso les dije, acompáñenme en un viaje de análisis, porque usted empieza a desagregar en esa línea de análisis ya luego los conceptos técnicos que le coloca la norma. Valor en uso, valor razonable, por ejemplo. Pero si usted no sigue esa línea, sino que usted espera llegar al último punto, a tratar de entender el valor en uso, por qué lo está pidiendo la norma, eventualmente no va a encontrar el propósito. No encuentra el propósito y entonces se encuentra con que a final de año le da que el activo puede estar deteriorado por factores internos o externos que en todo caso afectan al mercado. Sigue siendo algo externo el deterioro, aun cuando pueda venir por factores internos. Entonces, pasa que a final de año, cuando el activo puede estar deteriorado, usted sí o sí pide que tenga que haber un avalúo que dé un perito, cuando no estamos realmente entendiendo cuál es el propósito de eso, porque, y más cuando puede tener un buen valor de inversión, ese informe del perito puede ser refutado, y que justifiquemos que es porque la norma lo pide, pues no nos está dando ningún perfil profesional. Cuando estoy en reuniones con empresas, clientes, cuando estoy actuando como revisor fiscal aquí en Colombia, lo que sería pues auditor, si usted me está escuchando de otro país, a mí me impresiona ver cómo
cómo se dan algunas respuestas que es porque la norma lo dice. No, no es porque la norma lo diga, es porque estamos realmente entendiendo el propósito de por qué pedir ese informe del perito, ¿bien? Y es porque el mercado nos va a dar menos por ese activo y no podemos, aquí nos conectamos con prudencia, no, nos conectamos con el primer principio, fíjese, cada principio no es independiente, son complementarios. Entonces, ¿por qué digo que nos conectamos con prudencia? Que es lo que sería el primer principio, desde el marco conceptual. Porque al usted ver que en todos los activos hay un requerimiento de evaluar el deterioro, lo que le está diciendo también inmersamente la norma es, oiga, por ningún motivo puede haber un activo por un valor que usted no espere recibir del mercado. Sí o sí, el importe en libros de un activo no tiene por qué estar por encima de lo que le va a dar el mercado. Bien, entonces, claro, por eso es que en cada clase de activo, entonces le pide que evalúe el deterioro. ¿Y por qué lo conecto con prudencia? Porque imagínese reconocer entonces un valor de activo que luego cuando lo vende reconoce una pérdida inmensa cuando la pudo haber reconocido vía causación en el momento en que generó la pérdida y no cuando lo vendió. Eso es, ahí conectamos causación, conectamos devengo, prudencia. Fíjese cómo al final conectamos varias cosas, pero porque empezamos a hacer un comparativo de lo que comparten estos principios. ¿Bien? Bueno, así nos queda entonces el análisis de este segundo principio. Julián nos decía, la depreciación no quiere decir que mis activos se hayan deteriorado. Así es, no quiere decir eso. Por eso decíamos, el uno es interno, el otro es externo. Es un cálculo que sigue la norma, así es. El cálculo de deterioro sobre un activo tiene en cuenta temas de riesgo de pérdida y en el cálculo van a participar diferentes áreas de la empresa, que conocen los riesgos del activo y entre todos calculan un valor de pérdida posible predecible. Estas razones es bueno exponerlas en las notas a los estados financieros. Así es, Julia, así es. Eso reafirma lo que estábamos aquí analizando. Gracias, Julia. Listo. Vamos al tercer principio. Primero quiero que me dejen un 5 allí por el chat a quienes hayan encontrado en estos dos primeros principios una información clave que antes no hayamos quizás concebido de esta forma y que nos vamos a llevar pues un aprendizaje de esta noche, ¿no? Entonces quiero que me dejen ver con un 5 si vamos en la expectativa, si estamos alineados con la expectativa que teníamos al inicio también de cómo estamos procesando esta información. Entonces, quiero que me dejen conocer cómo estamos avanzando en el tema, ¿bien? Entonces, gracias Franci, Walker, Julien, Liliana, también se nos unió allí Natalie, Giovanni, Cuesta Capera, creo que es el otro nombre, gracias. Bueno, y los demás, bueno, también está Giovanni, Giovanni ya me había dicho. Y los demás nos cuentan con un 5 por el chat, cómo vamos también para seguir con la sesión, para saber si continuamos con el tercer principio entonces o quedamos hasta acá. Jacqueline nos dice que vamos con un 5 también, muy bien, así es. Nubia nos dice, vamos avanzando, así es, Nubia. No, esto no es de la noche a la mañana, esto sin duda pues es algo que de hecho es un principio dentro de los 7, el principio de la experiencia. Hay un principio clave y es la experiencia. Pero si no nos enfrentamos, no va a venir ese principio. Tenemos que enfrentarnos al asunto, tenemos que salir y apropiarnos del tema, discutir con un cliente, con nuestro gerente de la empresa si estamos siendo empleados. Pero no tenemos que huir, tenemos que enfrentarnos al campo, ¿bien? No hay otra forma, porque si no ese principio se va a quedar allí sin aplicar. Y muy bonito que usted quizás por estudio trate de aplicar todos estos principios que se complementan, pero el de experiencia es clave, ¿de acuerdo? Listo. Vamos al tercero. Vamos al tercero. Así es, Giovanni, dice que tenemos que salir al ruedo y sin miedo. Así es. Bueno, Franci nos decía antes que tiene un tema cuando son maquinarias importadas, máquinas especiales que a la hora de la venta se compra una tasa y hoy al venderlo cambio todo por el aumento del dólar.
será un caso muy especial, Franci, que analizar, pero en todo caso, los activos fijos, aun cuando bueno, pues si recién se están comprando, pues claro, eh, eh, por el aumento del dólar va a haber un efecto importante allí, ¿no? Se pueden hacer coberturas para evitar eso. Pero bueno, eso ya es un tema más especializado de otra clase. Principio del significado contable literal. ¿Qué quiere decir esto del principio del significado contable literal? Quiere decir que, a no ser que se genere una simetría contable, aplique letra a letra del principio. ¿Cómo así? Pues, oiga, imaginemos que la letra a letra del principio genera una simetría contable. ¿Qué es una simetría contable? Una simetría contable es que el aplicarlo tal cual como está escrito al principio en la norma, el párrafo, me genera un error en la aplicación, me genera un error en el entendimiento de la información, de la realidad de esa transacción. Es eso lo que es una simetría, ¿bien? Un ejemplo de esto, y que lo he discutido con varios profesionales, que por ahí tengo la norma, ya lo vemos un poco ya aterrizado a lo literal. Lo literal. Activos biológicos es una norma muy especial. Activos biológicos me llama mucho la atención que, a diferencia de propiedad planta y equipo, ¿y por qué lo comparo con propiedad planta y equipo? Porque recuerden que hay un principio que dice principio de la comparación dentro del elemento. Entonces, por eso yo lo comparo contra propiedad planta y equipo. Claro que son diferentes tipos de activos, totalmente. Pero ¿por qué lo comparo? Porque sé que estoy hablando del mismo tipo de activo, perdón, del mismo grupo de activo, no el mismo tipo de activo, pero sí el mismo grupo de activo, dentro del mismo elemento de los estados financieros. ¿Bien? Entonces, cuando hago esa comparación, me doy cuenta que propiedad, planta y equipo es muy detallista cuando dice lo que se puede capitalizar, lo que se puede reconocer como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Y usted puede ir allí, si quiere, no, es un tip, no me crea, vaya siempre a la norma, no le crea a Fabián, no le crea a ninguno, no solamente a Fabián, sino a ningún otro. Usted vaya a la norma. El que está aquí al frente suyo debe ser un intermediario en esto, en el entendimiento de la norma, pero a quien usted debe creerle es a la norma. Bien, entonces usted puede ir buscando allí la norma, el ANIC 41 o la sección de actividades especiales en NIF para pymes. Bien, entonces, ¿qué dice activos biológicos? No dice, a diferencia de propiedad planta equipo, no dice lo que se puede capitalizar, lo que se puede reconocer como activo biológico. Y entonces surgen preguntas como, oiga, tengo un invernadero, eh, una, una, una siembra allí, un cultivo, y pues se invierte en varias cosas, ¿no? Las semillas y todo lo que viene consigo en el crecimiento del cultivo para que luego ya dé la cosecha. Pero hay muchos conceptos allí, hay muchos conceptos que están allí acompañando el tema del cultivo, como también están muchos conceptos acompañando el reconocimiento de la propiedad planta equipo. Ahí estamos hablando del principio de dos, comparación, ¿bien? Pero ya nos vamos a meter con el tercer principio. Entonces, ¿por qué digo que aplica igual el complemento de, de esas variables en propiedad planta y equipo? Porque cuando usted compra una propiedad planta y equipo, tiene diversas variables. Tiene el transporte de compra, tiene eventualmente, si la está importando, pues aranceles, tiene algunos costos por dejarla en disposición de uso, instalación, el precio de adquisición. Entonces, fíjense que se comparten las variables solamente que de acuerdo pues al tipo de activo. No aplicarán los mismos conceptos para biológico, pero en el biológico hay unos conceptos que por su naturaleza pues aplican. El caso es que estamos haciendo este símil, ¿no? En los dos casos hay variables que acompañan el activo. La diferencia es que en propiedad planta equipo sí se dice lo que se debe y lo que no se debe reconocer. En biológicos no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque hay un principio allí y es que se deben medir al inicio y al final por el valor razonable. Pero si el valor razonable
En el caso de pymes dice que si no se puede establecer sin esfuerzo costo desproporcionado, será entonces al modelo del costo. En el caso de plenas dice que si ese valor razonable no se puede estimar fiablemente, algo muy similar quizás allí, como lo dice pymes también, que también se medirán al costo, ¿bien? Pero cuando dice eso, que al costo, no se aclara en ese modelo del costo lo que se puede reconocer como mayor valor del costo. Entonces queda abierto, ¿no? Queda abierto y algunos profesionales entonces dicen, en este sentido de principio, el significado contable literal, en el letra a letra, se concluye entonces que como el primer eslabón es el valor razonable al inicio y al final, y puede que para ese activo no sea difícil establecer el valor razonable, puede ser sencillo, pero como está en construcción, lo que diríamos en propiedad de equipo, en este caso en proceso de formación, le diríamos a un biológico, ¿no? Como está en proceso de formación, pues entonces como no se le puede establecer, no es que sea difícil establecer el valor razonable, lo que pasa es que como está en formación, pues entonces se concluye que entonces todos los costos involucrados deben ir al gasto. Y cuando ya el activo esté formado, para ahí sí ser aplicable un valor razonable, porque imagínese darle un valor razonable a un activo que está en formación. Un activo en formación no tiene como tal un valor razonable, porque usted no tiene comparación en el mercado. Es decir, el activo en formación como tal no está culminado para tener un valor de mercado. Entonces, mal haría usted en darle pues, un valor razonable estando en formación. Entonces, como no se le puede dar un valor razonable estando en formación, pues entonces se concluye que iría todo al gasto y cuando ya esté culminado, ahí sí lo reconocemos todo por su valor razonable contra un ingreso. Fíjese que en ese letra a letra, yo puedo estar generando una simetría contable. ¿Por qué llevar todos los costos como gasto? ¿Mm? ¿Por qué llevar todos los costos como gasto? Yo sé que la norma no lo dice, queda muy abierta, pero la mejor interpretación aquí es que yo capitalice todos los costos en el mejor juicio de lo que a nivel de lo que podríamos analizar en propiedad frente a equipo, de lo que me llevó a que el activo estuviera en condición de cosecha. Es eso. En los mismos términos de propiedad frente a equipo que dice que todo lo incurrido para que quede en condición de uso, aquí sería todo lo incurrido para estar en condición de cosecha. Entonces, el mejor criterio sería este. Fíjese que la norma, vuelvo y digo, no está diciendo algo al respecto. ¿Cómo usted lo interpreta? Vaya y mire, compare con otro elemento del estado financiero, vaya y mire el contexto contable y vaya y mire si en letra a letra le traería una simetría contable. No es razonable ver todos los costos como un gasto. Y luego entonces un ingreso altísimo por todo el reconocimiento del activo al valor razonable cuando ya está en disposición de cosecha. Bien. Allí es donde usted debe aplicar el principio del significado contable literal. Bien. Allí es donde usted debe tener cuidado de si se genera una simetría contable, entonces no aplique en letra a letra. Solamente aplique en letra a letra, es decir, literal como está el párrafo, o si es que no lo dice, entonces pues hacerlo así, porque no lo dice, porque entonces generaría una simetría contable. Bien. Entonces, les he dado un ejemplo, vamos a ver otros, de lo que significa este principio. Ya lo vimos con biológicos, incluso les puedo, así es, Francis, como proyectos se puede manejar. Incluso les voy a mostrar rápidamente en el caso de pymes, vean, para que ustedes no me crean a mí, le crean a la norma. Simplemente aquí dice que cuando no se puede establecer sin esfuerzo costo desproporcionado el valor razonable, será medido al costo. Y no dice nada más, vean, a mí me llama muchísimo la atención porque simplemente luego dice el tema de medición de los productos agrícolas, que eso es diferente al activo biológico, ¿bien? Pero ya queda ahí, luego dice información a revelar, mientras que usted va y mira propiedad, planta y equipo y tiene párrafos donde le dice esto sí y esto no. Entonces, queda muy abierto, fíjese, y es aquí donde usted dirá cómo aplicar esto. No habrá otra forma sino con lo que hemos estudiado hasta el momento, y es eh, con estos tres principios complementándose entre sí. Fíjese que para explicar este principio tuve que devolverme a los otros dos, de manera que no veamos cada principio independiente.
sino en complemento uno del otro, ¿de acuerdo? Listo. Les voy a pedir me regalen un segundo, dejo de compartir pantalla un momento, voy rápidamente aquí a modificar un tema y me van contando por el chat si tienen este problema en algún cliente o empresa para la cual trabajen, de biológicos, este caso que vimos, para, para saber si este caso que acabo de exponer, de este caso, pues nos estamos llevando eventualmente un mensaje para nuestra aplicación personalizada, ¿no? Entonces, adelante, por el chat me pueden indicar cómo estamos viendo esto de cara al sector de las empresas o clientes para los cuales trabajamos. ¿Bien? Bueno, Franci fue la última que nos dijo que se manejaba como un proyecto, entonces los quiero leer un poco, mientras ya les vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? Listo. Veamos los otros casos entonces. Biológicos quizás es muy especial, por ello quizás no todos tendrán esta experiencia, como lo dice Walker, sí, que no ha tenido experiencia con biológicos. Listo. Veamos este ejemplo. Dice, este es un ejemplo que tiene la sección 23 de NIF para pymes. No se distancia de lo que dice NIF 15 en plena, solamente que NIF 15 tiene otro enfoque distinto. Pero desde el punto de vista de esto, de ventas intermediarios, al final la conclusión no se distancia de lo que dice pymes. ¿Bien? ¿Y qué dice este caso? Dice, oiga, en ventas a intermediarios, tales como distribuidores, concesionarios u otros para reventa. Dice que el revendedor generalmente reconoce los ingresos por estas ventas cuando los riesgos y ventajas se han transferido. Y ese discurso es muy bonito. Yo le escucho a muchísima gente decir, no, cuando los riesgos y ventajas se hayan transferido, no, cuando los riesgos y ventajas se hayan transferido. Pero estamos siendo conscientes de eso que es, porque me abordó un colega como parte de la mentoría vitalicia que ustedes escucharon al inicio, con la cual gozan todos los contadores públicos que toman nuestros programas, que de por vida me pueden buscar para una orientación en NIF. Hacen parte de un grupo en WhatsApp, pero en cualquier momento decían en un video allí, estoy a una llamada a distancia o a un mensaje de distancia. Entonces me buscó un colega de Medellín, me dijo, oiga, trabajo para una empresa que tiene el siguiente caso y tiene como cliente a éxito, y resulta que cuando salen los productos al éxito, se le factura, se reconoce el ingreso, por ende, pero luego éxito, pues ustedes saben, no es el único éxito, Olímpica también, Jumbo, todos los distribuidores de supermercados hacen promociones, y resulta que cuando hacen la promoción, le dicen al proveedor, esta la nota crédito por cuanto yo hice promociones y no le voy a pagar esto porque son promociones que yo no soy responsable sobre ese monto. Entonces yo se lo descuento a usted, ¿bien? Y entonces luego viene la empresa para la cual trabaja este colega y reconoce un gasto por ventas. Reconoce un gasto por ventas. Y entonces aquí relacionamos un poquito el principio del que estamos hablando y es, oiga, resulta que la norma dice claritamente lo siguiente. Me voy a adelantar un poco, creo que tengo aquí el pantallazo. Ah, no. Aquí está, ya me había adelantado un poco. Dice que el ingreso tendrá en cuenta el importe de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por volumen de ventas. Bien. Aquí cobra relevancia el aplicar letra a letra. Porque fíjese que entendiendo esto, con el hecho de que mi cliente es un distribuidor
y que el hecho de que me descuente el tema de promociones o incentivos quiere decir que yo no he transferido entonces los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes que yo le vendo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo no reconoceré el ingreso cuando eso los facture. Solamente reconoceré el ingreso cuando ya Éxito los venda, y cuando Éxito los venda me pasará un informe, porque producto de eso me dirá, le voy a pagar entonces lo que vendí. Lo que vendí, aquí está. Bien. Entonces, ¿cómo sale ese valor? Por el neto respecto a la nota crédito que ellos dicen que es la que va a descontar esa factura, ¿de acuerdo? Entonces, será allí donde reconozca el ingreso. Y fíjese que aquí aquí es un viaje de análisis. Ojo a lo siguiente. El hecho de reconocer desde el inicio el ingreso y luego el gasto de venta, quiere decir que usted está pasando por alto el hecho de que como no había transferido el riesgo y ventaja del producto, entonces por eso entonces reconoció el ingreso aun cuando no había transferido el riesgo y ventaja inherente al producto. Pero fíjese que lo que hicimos fue trascender en eso del riesgo y ventaja inherente, ¿no? Llegamos a la conclusión de que eso no se está transfiriendo, porque si eso fuera así, el cliente no tendría por qué afectarme a mí por las promociones, incentivos que haga él para revenderlo. Estamos trascendiendo en el significado de lo que implica la transferencia del riesgo y la ventaja. Bien. Entonces, si fuera así, si estuviéramos dándole importancia al tema de la transferencia y riesgo y ventaja, pues no estaríamos reconociendo el ingreso bruto por un lado y el gasto por otro lado, sino simplemente al final, ya neto de ese descuento, esa rebaja por la promoción que aplicó al Éxito revenderlo, pues el ingreso me queda neto, como lo está diciendo acá en la literalidad. Contemplará cualquier descuento, rebaja que aplique la entidad, por cuanto el revendedor es quien traslada el riesgo y ventaja final de ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué había allí? Oiga, pues había una política contable que corregir, porque se estaba desconociendo que cualquier ingreso debe contemplar de manera neta los descuentos comerciales por pronto pago o rebajas, ¿bien? No debe ir eso como un gasto, esos descuentos, deben ir como menor valor del ingreso, que se conecta automáticamente con el hecho de que como se está actuando con un distribuidor, pues es entonces un modelo creo que iba a conectar otro pantallazo allí, pero no lo dejé, eh, el modelo de consignación. Yo estoy entregando mercancía en consignación, realmente. Yo no estoy vendiendo mercancía, yo la estoy entregando en consignación. Cuando el Éxito la vende, ahí se entiende que yo la vendo, antes no. Igual que con los carros. Cuando el concesionario lo vende, ahí se entiende que yo lo vendí, antes no. ¿De acuerdo? Porque si no lo vende, me lo devuelve. Entonces, ¿cómo reconocer el ingreso desde el inicio cuando no he transferido el riesgo y la ventaja? ¿De acuerdo? Otro caso, ya son las 8:30, otro caso, terminamos con este caso, que me pasó en otro cliente también. Eh, este caso era por un colega. El que les voy a contar es porque me pasó con un cliente, ¿bien? Eh, un cliente que seguramente a ustedes les pasa en alguna empresa también, un cliente que factura su mercancía, pero pues sus clientes, sus clientes no la recogen, es decir, facturación sin despacho. Y resulta que es muy fácil en el mercado escuchar, porque se dice que como es facturación sin despacho, entonces no se ha transferido el riesgo y la ventaja inherente al producto, y entonces no se reconoce el ingreso. Es muy fácil recitar la norma, ¿no? Pero ¿será que usted está contextualizando eso en cada caso? Por ejemplo, aquí el caso de este cliente es que, aunque bien no se despacha, sí ya se está entregando los riesgos y ventajas inherentes al producto, porque resulta que cuando se factura, ellos tienen parametrizado SAP para bloquear la mercancía y no revenderla. O sea que está entregando el control de ese producto y los riesgos y ventajas inherentes a ese producto. Y si eso se lo dice la norma, vea que no se lo dice, es de lo que no dice NIF, pero que se da por entendido cuando en 4 renglones le dice que, bueno, en otro caso, no es de este caso que estoy mostrando en pantalla,
le dice que la facturación sin despacho, en todo caso, estará ligada al análisis de la transferencia de riesgos y ventajas significativos de la propiedad. No le dice que es que en algunos sectores, en estos sectores donde se facture, pero que el programa contable o el comercial bloquee la mercancía, aquí sí, no le dice eso. Fíjense que es algo que usted tiene que interpretar. Para este caso, se desliga del beneficio, de los riesgos y ventajas. No la puede revender y en cualquier momento puede pasar el cliente por esa mercancía. Puede mandar al que quiera recogerla. ¿Bien? Le estamos concediendo un derecho, un beneficio de bodegaje que debería ser cobrado. Pero nada más. Yo no tengo la mercancía para mi goce, yo no la puedo revender, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en su caso el SAP o el sistema comercial no bloquea la mercancía y se sigue teniendo control sobre esa mercancía? Ah, ahí sí, entonces muy seguramente no tendremos que tener el ingreso. Ahí sí estamos de acuerdo. Habrá que ver cada caso por individual. Cada caso donde, fíjese lo que conectamos con el inicio, con cómo sabe usted que está interpretando, porque sabe usted que tiene la comprensión a profundidad de forma tal que aplica el principio en cualquier escenario. Si usted encuentra que no está aplicando el principio en cualquier escenario, preocúpese porque está recitando la norma entonces. ¿Bien? Y ese no es el propósito para el cual estamos llamados. De pronto en lo fiscal, aun cuando hay también hermenéutica tributaria, de pronto en lo fiscal, en la mayoría de lo fiscal, seguramente usted sí tenga que volverse un experto en recitar la norma. Pero en otras cosas ni siquiera ya también, hay cosas también de hermenéutica tributaria. ¿Bien? Entonces, los estoy leyendo por acá. Giovanni dice que, bueno, que gracias, que nos escriba el número. Franci nos decía tal cual, arriendo por cuidar o salvaguardar el bien, así es. Listo. Cuesta Carepa, creo que es el otro nombre. A ver, cuando decimos que los riesgos y ventajas significativos, quiere decir que, oiga, Cuesta, un incendio o terremoto no pasa todos los días. Y sí, claro, yo sé que puede suceder un incendio o terremoto y que si la mercancía estaba acá, yo debo responderle al cliente. Pero ¿será que eso pasa? Por eso dice la norma, riesgos significativos. ¿Será que tenemos todos los días incendios y terremotos? Si es así, estoy seguro que usted no se compromete con la mercancía y le dice al cliente o pasa hoy o se la dejo afuera, porque yo ya sé que todos los días hay aquí incendios, pero no creo que sea ese el caso. Entonces, eso no es usual, eso no es un riesgo significativo. Fíjese cómo de una sola palabra surgen tantas cosas. Cuando la norma dice significativos, surgen un mar de cosas. Usted no puede simplemente pensar en que, claro, como si llega a pasar algo, entonces yo soy el que responde, ya por ese análisis así muy superficial, decir que entonces yo sigo teniendo los riesgos significativos. Eso es muy superficial. ¿Cómo logramos el mix correcto? Logrando un complemento de todos los principios de interpretación. ¿Bien? Muy buenísima esa pregunta porque me dio pie para hablar de eso que es claro. ¿Bien? Señores, hay otros 4 principios por estudiar. ¿Bien? Principio del elemento del estado financiero, principio de la unidad alrededor de las decisiones que espera NIF. NIF espera un tipo de decisiones, no todas las decisiones. Hay decisiones que no espera NIF. Una cosa es decisiones gerenciales, otra cosa es decisiones de capital. Yo no sé si usted las diferencia, pero hay una gran diferencia en cuando la gerencia decide a cuando se decide algo de capital. NIF apunta a una de las dos, no a las dos. ¿Bien? Y eso es clave tenerlo en cuenta, porque es cuando el gerente suele subestimar la norma, el principio contable. Y tenemos que tener claro a dónde apunta NIF. ¿Bien? Hay otro principio, el principio de la relevancia y representación fiel, y el principio de la experiencia. ¿Bien? ¿Cuál es la invitación? A que me acompañen revisando estos principios en un programa que hemos diseñado para que ustedes a profundidad sigan escalando en este análisis. Bien, es un taller que muchos de ustedes ya están invitados, con los cuales he conversado por redes sociales, que tiene 3 módulos inmersos en el análisis de estos 7 principios en total. Bien, lo que NIF da por entendido de los principios de prudencia y ciencia sobre la forma, que no se lo dice literalmente allí, pero que hace referencia al principio del contexto contable. Lo que no te dice NIF de esos
ese resto de principios que ya vimos 3 acá, pero que aplica de forma transversal a todas las partidas de los estados financieros. Y el tema que les hablaba de las decisiones. Las decisiones tenemos que tener claro a cuáles decisiones apuntan ir. Bien, porque si no, pues estaremos en un escenario donde estaremos resbalando, ¿de acuerdo? Entonces, iniciamos pronto este taller. Les estamos dejando en este momento por el grupo de WhatsApp toda la información de nuestro taller, que también les estará llegando a sus correos electrónicos registrados, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes puedan gozar de un regalo por hacer una inscripción temprana, porque iniciamos el 15 de noviembre, ¿bien? Las clases serán de 6 a 9 de la noche, martes, miércoles y jueves, desde el 15 de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es haciendo una inscripción temprana que se puedan llevar un regalo, porque nos gusta darles un regalo a quienes hacen esta inscripción temprana, ¿bien? Que a quienes no esperan hasta lo último para ser parte del taller, ¿de acuerdo? Entonces ya acabamos de enviar la información por el grupo de WhatsApp del cual usted es parte. Voy a mostrarles cuál es el regalo que les queremos compartir para quienes se registren antes de este viernes. Antes de este viernes a medianoche. Plazo máximo, pues viernes 11:59 de la noche, ¿bien? ¿Cuál es el regalo que les queremos entregar? Para eso voy por un instante aquí a dejar de compartir pantalla para abrir el archivo, porque sé que es algo que le van a sacar también mucho provecho, porque recuerden que una de las razones por las cuales no se logra una gestión óptima del efectivo en una entidad es porque no estamos logrando ver la historia del efectivo con el método correcto que nos permite interpretar esa historia del efectivo. Y el método correcto, señores, se llama método directo del estado de flujos de efectivo, ¿de acuerdo? No hay otro método. El método indirecto es un método, yo lo llamo un método sucio. ¿Por qué lo llamo sucio? Porque, señores, el método sucio es ese método que usted no puede ver puntualmente cuánto fue lo que recibió de cliente, ni cuánto fue lo que pagó a proveedores. Usted lo saca por una depuración, entendiendo que en el PIG viene todo lo que es ingresos, costos y gastos, pero entendiendo que todo eso no fue movido en efectivo, lo depura luego con movimientos operacionales en el balance. Pero eso es un método sucio, no está diciendo nada realmente, ¿de acuerdo? Yo no sé si usted comparte esa apreciación mía, pero a mí me parece que eso es un método muy sucio y es el más fácil. Por eso, pues, la mayoría lo hacen, ¿bien? Pero estamos llamados a la excelencia, señores. Estamos llamados a ser excelentes en nuestra labor si queremos realmente trascender en nuestro perfil profesional. Entonces, ¿qué es lo que queremos entregarles? Voy a mostrarles tal cual una hoja de trabajo. Una hoja de trabajo que es la siguiente, una hoja de trabajo de cómo obtener el estado de flujo de efectivo por método directo. Bien, una hoja de trabajo donde la idea es incluso tener un análisis de los movimientos y la gestión del efectivo, ¿de acuerdo? Donde usted va a poder mostrarle a la gerencia en la historia cómo se comportó el efectivo, donde por ejemplo aquí estamos viendo en esta gráfica, en esta ilustración, la línea roja es todo lo que entró de efectivo por ventas, mientras que las barras verticales, todo lo que salió del efectivo, donde el mayor peso lo tiene proveedores, por ejemplo. El segundo mayor peso, el amarillo, que es pago de impuestos, en especial en abril, por la primera cuota del impuesto de renta aquí en Colombia. Bien. El otro concepto que más pesa, pago de préstamos, en color morado. Pero fíjese que esto no lo da el método indirecto, señores. Solamente si sabemos hacer el método directo es que podremos sacar esto. Bien, incluso aquí hay un análisis comparando el margen de contribución con las bonificaciones a proveedores, porque recuerden que la gerencia debe decidir entre tener caja o tener rentabilidad. Y para esta empresa, resulta que para tener mayor rentabilidad sacrifican caja, porque los proveedores le dan bonificaciones por pagarles tempranamente, con fechas de pronto pago. Entonces, ¿cómo logramos esto, señores? Con el método directo. Y puntualmente les mostré el Excel porque es en eso donde trabajamos, en una hoja de trabajo en Excel.
Esto muy poco se enseña afuera también. Entonces la invitación es a que si usted quiere profundizar en estos restantes 4 principios que nos quedan por estudiar, usted quiere mostrar esto a la gerencia del estado de flujo de efectivo por el método directo, que es un taller express que le regalaríamos por matricularse antes del viernes a las 11:59 de la noche, pues entonces que nos pueda acompañar en clase, porque iniciaríamos el 15 de noviembre, ¿bien? Estas clases, como les dije, empiezan en esta fecha, donde se escriben, allí por el link que compartimos por el grupo, o aquí lo están viendo en pantalla, tanto si están ubicados en Colombia o en el exterior, www.academiavia.com/taller Colombia o taller exterior. A mano derecha están viendo ustedes, que ya les estoy hablando un poco de todos nuestros beneficios, que lo veían al inicio en los videos, en el video de testimonios, y es la mentoría vitalicia en NIF. Ustedes entran a ser parte de nuestro grupo selecto en el que estoy a una llamada a distancia o un mensaje a distancia, donde pues allí por el grupo de WhatsApp se suelen establecer cualquier duda de NIF, ¿bien? De NIF. Siempre estaremos allí para orientarlo. Las grabaciones del taller quedando de por vida, gracias a la plataforma de Hotmart, donde no hay fecha de vencimiento para acceso a las grabaciones. Y como les decíamos, pues si se inscriben antes del viernes, se llevan gratis, sin costo adicional, el taller express en elaboración del estado de flujo de efectivo. Siendo pues un reafirmante de nuestra metodología, la garantía 100% de satisfacción, que si no cumplimos tu expectativa, te devolvemos el dinero. No hay nada que perder. Al inicio veías testimonios de colegas como tú, donde han confiado en nosotros y que enseguida, si no los viste, enseguida voy a dejar otro video con otros testimonios para que puedas acompañarnos en clase. Bien, entonces también dejamos esta información por el grupo. Me gustaría que por el chat me dejaran un 5 como conclusión de cómo nos pareció la sesión para despedirnos entonces. Yo sé que Nubia nos está levantando la mano, pero están los micrófonos por configuración de la reunión desactivados, de manera que nos puede escribir por chat cualquier tema que estemos buscando definir, ¿bien? Dentro de los links podrán ver toda información adicional de el valor inversión, detalle de las fechas de las clases iniciando el 15 de noviembre, los días, martes, miércoles y jueves, cuántos días serán, entrando allí por el mensaje del grupo de WhatsApp y en los links de inscripción que están viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, me alegra ver esa retroalimentación que estoy teniendo de Natalie, de Isaac, de Alexandra. Quiero allí revisar cómo nos fue con Juliet, con Cuesta. Bueno, ya habían algunos que habían abandonado la sala. Y quedamos algunos allí todavía. Voy a dejarles el video de testimonios para que sean ustedes testigos de los beneficios que aquí estamos prometiendo. Gracias por estar acá. Una feliz noche. Bien, gracias.
di cuenta, mi empresa, mi startup nace porque me di cuenta de algo que a mí no me estaban solucionando. Por ejemplo, yo he escuchado a varios que dicen eso. Mi sueño nace porque me di cuenta que no me estaban logrando satisfacer a mí en esta necesidad. Y me di cuenta que yo no era el único, que podían haber más. Entonces, así nace nuestro diferencial que nadie más ofrece. Así nace nuestro diferencial que yo le puedo decir a Rosa, Rosa, cuando necesites que sabes que Fabián te puede ayudar, sabes que puedes contar conmigo. Estoy a una llamada de distancia. Y cuando estoy en Pereira, pues estoy a una cuadra de distancia. Con Blanca sucede igual, con Harwin sucede igual. Estoy a una llamada de distancia. Eventualmente, por ocupaciones, Harwin me ha llamado los últimos días y no le he contestado, pues porque estaba yo ocupado, pero luego le escribo o lo llamo, ¿sí? Pero estoy pendiente porque sé que pudo haber necesitado algo de mí y que yo pude haberle ayudado. Y eso nació porque me di cuenta que no me estaban no me, en esa satisfacción no me estaban cumpliendo. No me estaban cumpliendo en programas que yo ya había tomado, incluso otros temas diferentes a nuestra profesión. No me estaban ayudando en cosas que a mí me hubiera gustado que me ayudaran, no diga, alguien a una llamada de distancia, así sean 5 minutos, no le quito mucho tiempo. No, un problema para ubicar a la persona, un problema, y al final uno quedaba como, pero yo te pagué un diplomado, no me sacas 5 minutos, así sean 5 minutos. Entonces, no vi eso resuelto en mí y entonces me ubiqué con ustedes. Oiga, esto pasa con todos, esto pasa con todos que se le está vendiendo un curso, un taller, un diplomado y solamente es eso, una venta, no un propósito. Es diferente una venta a un propósito, ¿sí? Un propósito es comprometerme con lo que yo sé que te duele. Yo me comprometo con lo que sé que te duele. Entonces, por eso digo, por eso es que Rosa, que quería nivelarse con las clases, que me decía, y te puedo buscar, ni lo dudes que me puedes buscar. O sea, buscamos el espacio y te pido en ideas y lo hacemos. Y así lo hice con muchos acá que de pronto no están, con Diana, que trató de nivelarse, pero hoy no está. Y así lo he hecho con todos los que han decidido confiar en nosotros porque sé que esa necesidad no estaba satisfecha en mí y que sé que no estaba en ustedes también. Fabián y todo el grupo, pues creo que no me conocían, no sé si alguna vez me han visto, pues acá estoy. Con Fabián, pues nada, estamos en una relación de amistad bastante larga, como él lo había comentado hace ratico. Pues quiero aprovechar este espacio especial, pues ya de despedida pues, para agradecer más de todo, porque realmente en todos estos años de trayectoria con Fabián, en la construcción de conocimiento desde el punto de vista contable, en la construcción también de saberes. Siento que ha sido un camino muy bonito, un camino de desarrollo profesional muy grande, pero más que nada, y rescato mucho lo que dijo ahorita, ay, se me olvidó el nombre, Jerry, sí, sí, Yeah. Jerry. El tema humano. Pues definitivamente yo me casé con este grupo y con Fabián, por supuesto, también, es por el tema humano, porque realmente aquí, más que ser una capacitación formal o más que ser pues un diplomado más, es una familia. Es una familia realmente, es un grupo donde uno dice cualquier cosa, cualquier problema, nos podemos apoyar, nos tenemos el uno al otro, no nos dejamos morir, o sea, realmente es lo lindo de este grupo y es lo que yo realmente admiro. Y por eso he estado varias veces, porque no es la primera vez que he estado en estos diplomados, yo también he estado varias veces. Eso es lo que me pega, ciertamente es la hermandad que hay en este grupo y pues particularmente con Fabián y pues también por supuesto con cada uno de ustedes. Me abro también como la señora Rosa lo dijo hace un momento, lo que necesiten, cualquier tema, cualquier asunto, por supuesto yo también estoy a la orden para poderlos apoyar. Bueno. Y nada, muchas gracias de verdad. Nuevamente reitero mis agradecimientos porque pues aprendí también muchas cosas. Ahorita con las gráficas de Excel, mira, de verdad, eso no me la sabía. Y yo pues me considero buena en Excel, pero mira que uno también aprende. Uno también aprende
de los compañeros, aún cositas que uno no conoce, detallitos, y uno dice, esto me puede servir para los clientes. Entonces, nuevamente, muchas gracias, estimados. Pues, Fabián. profe, realmente aquí lo único que queda es darle muchas, muchas gracias por el compromiso que siempre ha tenido con la profesión. Usted sabe que yo sí lo sigo hace añitos. Cada que usted saca algo, para mí es una expectativa nueva y no me gusta quedarme por fuera. Entonces, a los nuevitos, pues nada, yo creo que ya se casaron con Fabián. Fabián, como siempre, manifiesto mis agradecimientos. Disfruta un curso que quería tomar, lo había tratado de tomar en 2 ocasiones y no lo había logrado. Me sentí muy juiciosa, aprendí mucho, muy contenta. Como decía Harwin, nos toca aprender, aplicar, hacer, porque lo que nos diste es una herramienta muy importante para poderla aplicar en las empresas. Lo más importante es pues de pronto saber transmitir, porque pues tú sabes mucho, como siempre te he dicho, sabes mucho, entonces uno queda ahí como un poquito colgadito y más en el tema de todas las proyecciones que nos enseñaste. Y la verdad, como siempre, mi más profunda admiración por tu conocimiento, por tu entrega, por todo lo que nos das y al igual que Blanca, siempre estoy a la expectativa, como tú dices, hay cosas nuevas que nos enseñas, yo voy detrás de otra cosa que sé que lo vas a posiblemente a sacar pronto, espero poder participar. Entonces, pues no, muchas gracias por todo, Fabián, por tu compromiso.